Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido, me ha redimido de aquel negro camino donde yo anduve perdido, rompió aquella. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y publicar las grandes maravillas de nuestro Dios. Dios te bendiga. Voy a comenzar a explicar, ¿no?, los versículos de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que son versículos, entre otras cosas, muy utilizadas por muchos trinitarios para tratar de mostrar algo que la Biblia no dice. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la Biblia, cuando se habla de Cristo como Dios, solo puede ser visto después de la manifestación en carne, ya que la palabra Cristo significa ungido y Dios como Dios no es un ungido, pero llegó a serlo en su manifestación en carne sin dejar de ser Dios. Por tanto, antes de la manifestación de Dios en carne, solo podemos hablar de Cristo como, como el ungido de Dios, como el pensamiento, propósito o plan de Dios. Es decir, antes de la manifestación de Dios en carne, antes de que Dios se encarnara, solo podemos hablar de Cristo como el ungido de Dios antes de esa manifestación con relación al pensamiento, propósito o plan de Dios. Ahora presentaré un ejemplo bíblico. Cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 2, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Esta palabra Jehová hace alusión a la persona del Padre, ¿no? Dice contra Jehová, hablando acerca del Padre, y contra su ungido, hablando del Hijo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Con relación a estos textos del Salmo capítulo 2, ahora veamos lo que encontramos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 4, versos 23 al 31 dice: y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: vamos a observar lo que ellos dijeron en oración. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Este Señor es el Padre, quien en este momento está recibiendo la oración, el cual es identificado en el Salmo capítulo 2, verso 2 como Jehová, ¿verdad? Se juntaron en uno contra el Señor, o sea, contra el Padre.
contra el Señor y contra su Cristo. Cristo es el hombre ungido. En el Salmo capítulo 2, verso 2 dice, contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ahora, hasta aquí hemos observado que esta oración está siendo dirigida al Padre, quien es el soberano Señor y creador, según Hechos capítulo 4, verso 24, y quien tiene un hijo, el cual es el Cristo. Pero la palabra Cristo no hace alusión a un Dios hijo, sino a un hombre, quien es el ungido del Padre. Solo debemos ver el contraste entre el Salmo capítulo 2, verso 2, donde el Hijo es mencionado como ungido, y Hechos capítulo 4, verso 27, donde el Hijo es mencionado como Cristo. Ahora vamos a observar la razón por la cual el Hijo es llamado en estos versículos como Cristo. En el versículo 27 sigue diciendo, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. El Hijo es el Cristo de Dios porque es el ungido de Dios, como lo dice el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí vemos que todo lo que sucedió conforme a la mano del Padre, es decir, conforme al poder del Padre y conforme a su designio, entendiendo por designio como la idea de un plan, un proyecto que es llevado a cabo por alguien de manera intencionada. En palabras más sencillas, todo lo que pasó con la muerte del ungido sucedió por el poder y la voluntad del Padre, según las palabras de los apóstoles en su oración. Versículo 29. Ahora, Señor, refiriéndose al Padre, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, la mano del Padre, refiriéndose al poder del Padre, donde el ungido está sentado, ¿verdad? La diestra, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora podemos ver en Hechos 4:25 que la persona divina que habló en el Salmo 2 por boca de David fue la persona del Padre, quien por boca de David habló de sí mismo en tercera persona cuando dijo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Jehová, que es el Padre, está hablando por boca de David y habla de sí mismo en tercera persona. Cuando en el Salmo capítulo 2, verso 2, el Padre habla ahora de su ungido por boca de David, solo puede estar hablando en un sentido profético, porque para los días de David, el único ungido de Jehová era el rey David, pero el Hijo, el Cristo, el ungido, solo existía en la mente del Padre, cuyo ungido en la mente y propósito del Padre
vendría a ser el hijo y descendiente de David. Por lo anterior, cuando vemos en el Nuevo Testamento a Cristo haciéndose referencia al hijo de David e hijo de Dios, solo podemos verlo como el hombre que estaba en el plan y pensamiento del Padre antes de su encarnación. Pero ¿cómo debemos ver a Cristo en el Nuevo Testamento, verdad? Cuando se habla de Cristo en un plano divino preexistente a su encarnación. Ahora vamos a observar. Lo primero que debemos entender es que la expresión Cristo en un plano divino solo se habla con el conocimiento previo de la manifestación de Dios en Cristo. Es decir, de la manifestación de Dios en el hombre ungido. Cristo, el hombre ungido, es Dios mismo en su manifestación en carne. De tal manera, si yo quiero ver a Cristo como ser divino antes de la encarnación de Dios, yo tengo que buscar al Dios que se hizo el ungido, al Dios que se hizo el hijo de David. Por lo tanto, al ir al Antiguo Testamento, solo nos encontramos con la persona divina del Padre, quien siendo Dios o en su forma de Dios se hizo Cristo o ungido en su forma de siervo u hombre. De tal manera, Cristo es la persona divina del Padre hecho hombre. Es por eso que cuando leemos Romanos 9:5, debemos entender que Cristo es Dios, es decir, es el Padre sobre todas las cosas. Leamos Romanos 9:5-8, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Hablando de Cristo, el cual es Dios, es decir, el cual es el Padre, Padre sobre todas las cosas, y como Padre, entonces Padre de los judíos. Cristo, como descendiente de los judíos, es el ungido de Dios, pero Cristo como Dios es el Padre de los judíos. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios, ¿cuál Dios? Según el anterior versículo, el Dios que es sobre todas las cosas, quien también es Cristo en su manifestación en carne. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Escuche bien, versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Hijos de cuál Dios? Según el contexto del Dios que es sobre todas las cosas, según Romanos 9:5. No podemos estar hablando de otro Dios porque no hay otro Dios. Tampoco podemos estar hablando de otro Dios como otra persona distinta a Cristo, porque sencillamente el contexto exige que el Dios de Romanos 9:6 y Romanos 9:8 es el Dios de Romanos 9:5, el cual es el Dios sobre todas las cosas, quien a su vez es Cristo. Ahora observe que este Dios, que es el Dios sobre todas las cosas, llamado Cristo en Romanos 9:5, es el Padre de los judíos,
según Romanos 9:8. Y para los judíos solo hay un Padre, quien para la Trinidad vendría a ser la primera persona. En cierta oportunidad, un trinitario dijo que no hay un Cristo Padre. Y esto es verdad cuando vemos a Cristo como el hijo de David, como el ungido de Dios. En este sentido, no hay un Cristo Padre, porque Cristo en este sentido significa ungido por ser el rey mesiánico. Pero Cristo, como el Dios que se manifestó en el hijo de David, sí es Padre, porque si no hay un Cristo Padre en su condición divina, entonces no hay un Cristo Dios, porque Cristo significa ungido y Dios como Dios no es ungido, pero Dios como hombre sí lo es. Por tal motivo, Cristo es señalado como Dios por causa de ser el Padre. En otras cosas o en otras palabras, Cristo como el Hijo es el ungido de Dios, pero Cristo como Dios es el Padre quien se hizo ungido en su manifestación en carne sin dejar su forma de Dios. Todo trinitario, como el apologista trinitario Luis Carlos Reyes, preguntan en Filipenses 2:5, cuando se habla de Cristo, se habla del Hijo de Dios. Esto es una pregunta cerrada y solo hay como respuesta un sí o un no. Por tanto, frente a esta pregunta cerrada, solo podemos decir que sí, que Cristo es el Hijo de Dios. Pero entonces dice el trinitario, pero si estamos hablando de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios existió como Dios en la eternidad en su forma de Dios, porque el verso 6 comienza de la siguiente manera, el cual, refiriéndose a Cristo. Con relación a este pensamiento trinitario, solo puedo decir que esto solo es una estrategia que todo trinitario usa para tratar de encerrarnos en un callejón sin salida, pero fracasan en su intento. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios y como hijo lo vemos en Filipenses 2:5. Pero Cristo no solo es el Hijo de Dios, sino que al mismo tiempo también es Dios. ¿Puede usted notar la diferencia? Cristo es el Hijo de Dios y también es Dios. Si Luis Carlos Reyes o todo trinitario hiciera una pregunta abierta y no cerrada como la siguiente, en Filipenses 2:5, cuando se habla de Cristo, ¿de quién se habla? Podríamos fácilmente responder que se habla del Hijo de Dios y también de Dios mismo, porque Cristo es hombre y es Dios, porque Cristo es hijo por ser hombre y es padre por ser Dios. También podríamos responder, se habla del Mesías, se habla del Hijo de David, se habla del Hijo del Hombre, del sumo sacerdote, y todas estas respuestas deben ser aceptadas a menos que Luis Carlos Reyes u otro trinitario no crean que Cristo sea el Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Hombre y el sumo sacerdote en su estado de glorificación. Y aparte de esto, también hablamos de Cristo en Filipenses 2:5 como el Hijo de David y el Hijo, como el Hijo de David, como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Cristo es todo esto. Ahora, si yo le hago una pregunta cerrada a un trinitario como la siguiente, en Filipenses 2:5, cuando se habla de Cristo, se habla del que es descendiente de David, quien ahora tiene un cuerpo glorificado. La respuesta es un sí o un no, porque es una pregunta cerrada y merece una respuesta cerrada. Y dudo mucho que un trinitario diga que no estamos hablando de la misma persona.
Eso significa que el hijo de David persiste como el hijo de David, siendo que el verso 6 comienza diciendo el cual siendo en forma de Dios. Por supuesto que no. El hecho que Cristo en Filipenses 2:5 sea el hijo de David, ¿verdad? Y el versículo 6 diga el cual siendo en forma de Dios, no quiere decir que el hijo de David existía en forma de Dios aún desde la eternidad. Cuando en la Biblia se habla de Cristo llevándolo a su preencarnación, solo lo vemos en la eternidad y en el Antiguo Testamento como el Padre en su forma de Dios, quien a su vez es el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo escribe que Cristo Jesús era en forma de Dios? La palabra forma es traducida del griego morfé y según el diccionario de William Vine dice, una excelente definición de esta palabra es la dada por Gifford, quien fue un sacerdote jesuita trinitario. Morfe es así propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, sino tal como subsiste realmente el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. Para la interpretación de la palabra forma de Dios, es suficiente decir que incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad y que es inseparable de ella, ya que no podría tener existencia real sin ella. La palabra forma, que en el griego es morfé, es utilizado dos veces en Filipenses 2, 6 y 7, y en ambas oportunidades se refiere a Cristo, siendo en forma de Dios. La palabra forma de Dios está en contraste a tomando forma de siervo. La primera vez que se usa la palabra forma muestra lo que el Señor era y es decir, Dios. Pablo está hablando del estado divino de Dios, quien para su tiempo es Cristo. Por esta causa de la manifestación en carne. En otras palabras, Cristo es la expresión del único Dios encarnado. Así que cuando nosotros hablamos en Filipenses 2:5 y hablamos de Cristo, y si nos pregunta si Cristo es el Hijo de Dios, nosotros decimos amén, sí, sí lo es. Y cuando nosotros decimos, pero Cristo no solamente es el Hijo de Dios, Cristo es Dios mismo, es el único Dios manifestado en carne, a menos que haya otro Dios. Entonces, cuando el versículo 6 dice el cual, entonces ya no podremos hablar en el versículo 2 como el Hijo, porque estamos hablando de su preencarnación. Así que en ese momento tenemos que hablar como Cristo, tenemos que hablar como Dios antes de su encarnación, el cual es el Padre. ¿Ok? Así que el trinitario no nos puede encerrar que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros no dudamos ni negamos tal cosa, pero nosotros no creemos que Cristo solamente es el Hijo de Dios. Eso lo cree el trinitario. Y por eso cuando dice el cual, dice, el Hijo de Dios, decimos, no, el Padre que se manifestó en Cristo, en el ungido, que para los días de Pablo, ¿verdad? Pablo anticipadamente y con el conocimiento previo de la manifestación en carne, habla de Cristo como el único Dios. Y en el versículo 6 comienza hablando de ese único Dios, pero ya preencarnado. Jesús no tenía la apariencia de ser Dios, sino que era Dios mismo. En palabras más sencillas, forma de Dios significa la forma de existencia que corresponde al ser divino. Lo anterior lo podemos apreciar en las siguientes traducciones.
Nueva Versión Internacional dice quien siendo por naturaleza Dios. Biblia Corona de Jerusalén cuando dice el cual siendo de condición divina. Biblia Dios habla hoy que dice el cual aunque era de naturaleza divina. Biblia Castilian que dice quien siendo por naturaleza Dios. La segunda vez que se usa la palabra forma muestra lo que Dios llegó a hacer en su manifestación en carne, entendiendo que la expresión tomando no era lo que Dios preencarnado era en sí mismo, sino lo que llegó a ser. Por lo anterior, forma de Dios y forma de hombre hace referencia a la forma que define o expresa la naturaleza de una persona. Jesús no estaba simplemente actuando como un siervo o como Dios. Jesús es un siervo y ahora glorificado y también es Dios. Aparte de lo anterior, la expresión ser igual a Dios es utilizada por los trinitarios para mostrar, según ellos, que Jesús, como el Dios Hijo o segunda persona divina de la Trinidad, existía con el Dios Padre en igualdad de naturaleza antes de su manifestación en carne, mostrando con eso las dos personas divinas de la supuesta y falsa Trinidad. Un punto elemental en la Biblia que quebranta todo trinitario es creer que Dios el Padre tiene dos personas semejantes e iguales a él, siendo que el Padre dijo no tener ni semejante ni igual a él. Y para eso solo es necesario leer Isaías 46, versos 5 y 9. Cuando dice, ¿a qué me asemejáis y me igualáis? Escuche esto, el Padre, no el Dios que existe en tres personas, sino la persona del Padre dice, ¿a qué me hacéis semejantes? ¿A qué me asemejáis? ¿Y a qué me igualáis? ¿Y a qué me vas a comparar para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no el Dios trino, no el ser que existe en tres personas. No ese Dios, el único Dios, la única persona divina. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, no hay nada igual a mí. En estos versículos el Padre nos muestra que no hay igual al Padre, no hay igual a Él, que no hay semejante al Padre, que no hay otro Dios fuera del Padre, entendiendo la palabra afuera como algo distinto a la persona del Padre. Si en la eternidad hubiese una persona distinta y al mismo tiempo e igual a la persona del Padre, entonces esa persona tendría el mismo derecho divino de ser también padre, por la sencilla razón que es igual al Padre. Y no habría razón que uno sea padre y otro sea hijo cuando simultáneamente existen al mismo tiempo, son coexistencial y coigual, y resulta que uno es padre y el otro hijo, siendo que las dos personas son coiguales en divinidad y según en coexistencialidad, que eso no es verdad. La diferencia según la Trinidad, para que el Padre sea llamado Padre y el Hijo sea llamado Hijo, siendo dos personas diferentes por identidad, pero iguales en naturaleza, es por causa del engendramiento del Hijo por el Padre en la eternidad. Y esto es otro gran problema para la Trinidad, porque de esta manera la Trinidad nos está mostrando que el Hijo existe como consecuencia de su engendramiento por el Padre y que el Hijo no es coexistencialmente igual al Padre, porque el Padre existe por sí mismo
y el Hijo existe por el Padre cuando fue engendrado por el Padre en la eternidad. Jesús era igual a Dios en el sentido de que Él era el mismo Dios. La palabra igual en Filipenses 2:6 significa que la naturaleza divina de Jesús era la misma naturaleza de la única persona divina, el cual es el Padre, con la plenitud de la pluralidad de atributos divinos que residen innatamente en él como Dios. Además de esto, la palabra igual que encontramos en Filipenses 2:6 en el griego es isa, plural neutro, y puede ser traducido como igual, idéntico o mismo. Observemos dos ejemplos de cómo Jesús era igual a su Padre según el contexto de Filipenses 2:6. En Hechos, libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 15 al 17 dice: y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hablando de la casa de Cornelio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también, escuche bien, el mismo isos en griego, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese esturbar a Dios? La palabra encontrada para mismo en Hechos 11:17 en el griego es isos y también significa igual, como lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Observemos que Hechos capítulo 11, verso 17, en algunas traducciones donde la palabra isos es traducida como igual. Por ejemplo, libro interlineal griego-español de Westcott y Hort dice: si por lo tanto a la igual dádiva gratuita dio a ellos el Dios como también a nosotros. Westcott y Hort no traduce la palabra isos en Hechos 11:17 como mismo, sino que lo traduce como igual, hablando del Espíritu Santo que le fue dado a los gentiles en la casa de Cornelio. El Nuevo Testamento de Pablo Besón dice en Hechos 11:17: si pues Dios le dio el igual isos, el igual don a ellos, como también a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento de Pablo Besón también traduce la palabra isos en Hechos 11:17 por la palabra igual, hablando del Espíritu Santo que les fue dado a los gentiles en la casa de Cornelio. El apóstol Pedro manifestó en Hechos 11:17 que los gentiles en la casa de Cornelio, escuche bien, que los gentiles en la casa de Cornelio recibieron el don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo que recibieron los gentiles era igual al Espíritu Santo que los judíos recibieron en el día de Pentecostés. Aunque Pedro usó la palabra isos, que significa igual,
en Hechos 11:17, como Pablo la usó en Filipenses 2:6, no indicaba que había dos personas divinas llamadas Espíritu Santo. Por lo anterior, la palabra igual con relación al Espíritu Santo en Hechos 11:17 se refiere al mismo ser, al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo. En resumidas cuentas, a la misma persona y no a otro Espíritu Santo. Y en este mismo sentido, Cristo es igual a Dios en Filipenses 2:6. Segundo, cuando nosotros leemos Juan capítulo 5, versículo 16 al 18, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, el trinitario cree también que igual a Dios es otra persona que era igual a otra persona. Y no, la palabra igual, ¿verdad? Yo demostré ya en Hechos 11:17 que la palabra igual está aplicada no en referencia a dos personas distintas. De lo contrario, entonces tendríamos resultados de que hay dos Espíritus Santos. Un Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés en los judíos y otro Espíritu Santo igual a ese Espíritu Santo se derramó en la casa de los gentiles. Porque el apóstol Pedro usa la palabra isos para referirse al Espíritu Santo que cayó en la casa de los gentiles, como cayó en la casa de los judíos. Los judíos entendieron que Jesús se hacía igual a su Padre, no como una persona distinta al Padre, sino como el Padre mismo. Es absurdo pensar que los judíos creyeron que Jesús se hacía un Dios diferente al Dios Padre, pero al mismo tiempo e igual a él. Lo que los judíos no comprendieron de las palabras de Jesús era cómo Jesús, siendo hombre, se hacía igual a Dios. La razón por la cual los judíos creían que Jesús se hacía igual a Dios es porque Jesús dijo que Dios era su propio Padre, según Juan 5:18. ¿Ok? Vamos a reflexionar. ¿Cuál es la razón por la cual los judíos creían que Jesús se hacía igual a Dios? Porque Jesús dijo que Dios era su propio Padre, y si Dios es su propio Padre, entonces Jesús es su propio Hijo. Esta es la razón por la cual los judíos creyeron que Jesús se hacía igual a Dios. Pero ahora vamos a leer Juan capítulo 10, versos 32, 33 y 36. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjese que aquí ya nos dice que se hace igual a Dios, sino que te dice te haces Dios. ¿Cuál es la razón de que ahora los judíos creían que Jesús se hacía Dios? Versículo 36. Al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. En Juan 5:18, los judíos señalaron a Jesús de hacerse igual a Dios porque dijo
que Dios era su padre haciéndose hijo de Dios. Y en Juan 10, 35 y 36, los judíos señalaron a Jesús de hacerse Dios mismo, porque dijo que él era hijo de Dios. En otras palabras, la misma razón por la cual los judíos pensaron que Jesús se hacía igual a Dios en Juan 5:18 es la misma razón por la cual los judíos pensaron que Jesús se hacía Dios mismo en Juan 10, 35 y 36. Entonces, ¿se hacía igual a Dios o se hacía Dios mismo? No, se hacía igual a Dios y se hacía Dios mismo, porque ser igual a Dios es ser Dios mismo, porque no hay otra persona igual a otra persona. ¿Se hacía Jesús igual a Dios según San Juan 5:18 o se hacía Dios mismo según San Juan 10:36? Realmente Jesús era Dios y al mismo tiempo se hacía Dios mismo, porque ser igual a Dios es ser Dios mismo según la Biblia y según el pensamiento de los judíos, pero no según los pensamientos trinitarios. Decir que Cristo es igual a Dios en Filipenses 2:6 es lo mismo que decir que Cristo es Dios mismo. ¿Ok? Ahora, aparte de lo anterior o aparte de lo que he dicho, Pablo dice en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo. Esto nos indica que fue algo que Cristo o que Dios decidió hacer sin el permiso de nadie. ¿Ok? Jesús se despojó a sí mismo. Esto indica que fue algo que él decidió hacer sin el permiso de nadie, ni con el acuerdo de otro. Esto fue un acto voluntario y soberano. La Biblia al día en Filipenses 2:7 dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. La Biblia versión internacional en Filipenses 2:7 dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Hay un detalle crucial en esto, y es que Jesús declaró que él no había venido de sí mismo o por su propia voluntad, sino que vino por voluntad de su Padre. Pablo dice en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo. A sí mismo. Pero en Juan 7:28 y Juan 8:42, Jesús dijo que no vino de sí mismo. Entonces, Pablo dice que Jesús vino, se despojó a sí mismo, pero Jesús dijo que él no vino de sí mismo. Vamos a leer Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 7:28 dice, entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde yo soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahora observemos algunas traducciones de Juan 7:28. La Biblia española dice, gritó entonces Jesús mientras enseñaba en el templo, con que saben quién soy y saben de dónde procedo. Y sin embargo, no he venido por decisión propia.
Mire lo que dice Jesucristo. No he venido por decisión propia. Biblia, Nueva Versión Internacional. No he venido por mi propia cuenta. Los trinitarios quieren hacernos creer que en Filipenses 2:6 Cristo es igual a Dios como otra persona distinta al Padre. Pero el Hijo de Dios nos dice en Juan 7:28 y Juan 8:42 que el Hijo vino al mundo por orden de la voluntad divina de su Padre y no por la decisión y voluntad del Hijo. Pero Pablo dice en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo, acto soberano y voluntario. Pero en Juan 7:28 y Juan 8:42, Jesús dijo que no vino de sí mismo, no vino de sí mismo, no vino voluntariamente. Ahora, ¿cómo vino Jesús por sí mismo? Según Filipenses 2:7, y no vino por sí mismo, según Juan 7:28 y 8:42. La respuesta es sencilla, por lo menos sencilla para la unicidad. Jesús vino por sí mismo y a voluntad propia por ser el único Dios y Padre de todo. Pero como hijo y heredero de todo, Jesús no vino por sí mismo, ya que el Hijo vino como el resultado de la manifestación voluntaria y soberana del Dios Padre en carne. ¿Ok? En carne. Entonces, cuando Dios mismo vino o se despojó a sí mismo, es porque no había otra persona que le mandara, no, Dios mismo voluntaria y soberanamente, él se despojó a sí mismo. Y el Hijo no vino a sí mismo, sino que vino como el resultado de la voluntad de Dios el Padre en su manifestación en carne. Pablo está mostrándonos que Jesús en su condición de Dios Padre se despojó manifestándose en su forma de siervo. Y el siervo es el Hijo, quien no vino por sí mismo y a quien el Padre envió al mundo en su propia manifestación en carne. El propósito de la expresión se despojó es mostrar que Jesús, siendo el único Dios, se rebajó o se humilló voluntariamente y soberanamente al participar de nuestra naturaleza, dejando de ser y de presentarse únicamente como Dios, ya que por causa de su manifestación como siervo, ahora Jesús es Dios y Cristo, o Dios y hombre. Así que Cristo es Dios y hombre. En Filipenses 2:5 vemos a Cristo ahí como Dios y hombre, pero en el versículo 6 solamente puede ser tomado Cristo como Dios persistiendo a su manifestación en carne, el cual es el Padre y no otra persona. Escuche esto. Pregunta, ¿de qué se despojó Jesús como Dios? Se despojó forma de Dios en la eternidad. Era la única forma de Jesús como Dios, pero él se despojó de esa única forma de existencia para ahora llegar a en su forma natural de Dios y ahora con una forma de siervo sin dejar de existir en su forma de Dios. Y estando en la condición de hombre o en su forma de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo como hombre, como también se despojó a sí mismo como Dios. Escuche esto. Cristo se humilló a sí mismo como hombre, como también se despojó a sí mismo como Dios. Cristo se humilló a sí mismo como Dios, hecho hombre, haciéndose obediente voluntariamente. Dios fue obediente en su única forma que puede ser obediente, el cual es en su forma de siervo, porque Cristo como Dios o en su forma de Dios no es obediente a nadie.
¿Sí escuchó eso? Cristo como Dios no es obediente a nadie, pero Cristo en su forma de siervo es obediente a Dios. ¿Sí ve la diferencia? Dios fue obediente en su única forma que puede ser obediente, el cual es en su forma de siervo, porque Cristo como Dios o en su forma de Dios no es obediente a nadie. Todo lo contrario, Él premia y exalta al que es obediente a Él, en este caso a su Hijo. Gracias por su atención. Dios les bendiga.